En su tercera carta, el hermano Lawrence escribe lo siguiente a su amigo. Estimado amigo, estoy asombrado de que no me has dado tu opinión sobre el libro que te envié. Lo debes tener en tus manos ya. Practícalo con firmeza. No importa tu edad avanzada. Es mejor tarde que nunca. Con toda sinceridad, no logro entender cómo personas que dicen agradar al Señor pueden estar satisfechos sin practicar su presencia. Mi deseo es retirarme a solas con Él hacia lo profundo de mi alma, tan a menudo como sea posible. Cuando estoy a solas con Él, nada me asusta, pero el más ligero descuido de su presencia me espanta. Pasar tiempo en la presencia de Dios no debilita el cuerpo. Salir de la aparente inocencia y los placeres permisibles del mundo por un tiempo, por el contrario, nos da consuelo. En realidad, Dios no dejará que alguien que lo busque encuentre satisfacción en otro lugar que no sea en la presencia de Él. Por tal razón, vale la pena sacrificarnos por algún tiempo para estar en su presencia. Esto no significa que tienes que sufrir en este esfuerzo. No. Se debe servir a Dios con libertad santa. Debes trabajar fielmente, sin pesar o ansiedad. Serenamente encomienda tu espíritu a Dios cuantas veces te distraigas. El único requisito es que pongamos nuestra confianza por completo en Dios. Abandonemos las preocupaciones, incluso cualquier devoción especial que hayamos emprendido absolutamente como medio para justificar nuestro fin. Dios es nuestro fin supremo. Si practicamos diligentemente su presencia, no debemos recurrir a nuestros antiguos medios. Podemos continuar nuestro intercambio de amor con Él con tan solo permanecer en su santa presencia. Adóralo y alábalo. Hay muchas formas en que podemos agradecerle. La morada del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a amar a Dios en diferentes formas. Dios more en todos ustedes. Nosotros en la sesión pasada estuvimos hablando acerca de la meditación sobre un pasaje bíblico. Y vamos a continuar ahora con este punto. Queremos notar que nuestra meta en la lectura bíblica no es simplemente consumir grandes secciones o cantidades de la Biblia sin verdaderamente digerirlas. Nosotros sí podemos leer de esa manera sin meditar bien sobre su significado y aplicación. Pero esa clase de lectura no tiene valor para nosotros. Nosotros notamos al inicio de esta lección, si no me equivoco, una distinción entre la lectura formativa y la lectura informativa. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y practicando la meditación, lo que nos interesa no es la lectura informativa, no es simplemente leer grandes cantidades y poder decir que hemos terminado o acabado de leer. Es más bien leer de manera formativa, no para que nosotros tengamos control sobre el texto, sino para que el texto nos domine a nosotros y nos transforme a nosotros, penetrándonos profundamente en nuestras almas. El poco aprendizaje y el mucho orgullo son el resultado de la lectura rápida. Nosotros hemos notado también que vivimos en culturas hoy en día que muchas veces alaban la gratificación instantánea. Y no solamente alaban esa clase de gratificación, pero la promueven. Nosotros queremos que nos solucionen nuestros problemas instantáneamente. Queremos todo en este momento. Hemos oído el viejo refrán de pedirle paciencia a Dios. Dios, te pido paciencia. Quiero que tú me hagas más paciente y que lo hagas ahora mismo. Queremos la gratificación instantánea. Y en estas culturas ya hemos desarrollado muchos métodos de lectura rápida. De leer por encimita, superficialmente, cogiendo quizás una idea de lo que dice el texto y poder terminarlo y seguir con otro texto. Pero cuando llegamos a la Biblia no podemos practicar esa clase de lectura.
Las disciplinas espirituales no se tratan de leer la Biblia así o de meditar sobre ella de esa manera. Queremos tomar pequeñas porciones para que lleguen a formar parte de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. En nuestra meditación sobre la Biblia, 3 elementos son muy necesarios. Y vamos a mirarlos uno por uno. Primeramente, el elemento de leer. Tenemos que sentarnos con la Biblia en nuestras manos y leerla y hacerlo regularmente. Y por medio de la lectura estamos observando y haciéndonos la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que el autor está en realidad diciendo? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que dice el texto? Luego pasamos al segundo paso, que es la reflexión. Reflexionar. Y en este paso se trata también de la interpretación. Ya no estamos preguntando tanto qué es lo que dice el texto, sino qué es lo que significa el texto. ¿Qué quiso decir el autor en su contexto original? ¿Cuál era su intento? ¿Qué idea? ¿Qué mensaje quiso él comunicar a sus lectores, a sus oyentes? ¿Qué estaba diciendo Dios al pueblo de Israel en el contexto histórico original? Y luego pasamos al tercer punto, que es el de responder, el de hacer aplicación de la palabra en nuestras vidas. Porque de nada sirve leer, saber lo que el texto nos está diciendo. De nada sirve leer y luego pasar al segundo punto y reflexionar para interpretar y saber, bueno, lo que eso significaba en su contexto original. Y es ahí donde muchas personas se detienen. Pero si hacemos eso, el proceso no está completo. No hemos terminado el proceso de la meditación o del estudio de la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante, porque el fin del proceso es el último paso. Es el responder a lo que estamos oyendo de Dios, porque ya hemos dicho que la meditación consiste en 2 cosas básicamente: en oír la voz de Dios, escucharla, y luego ¿qué? Llevar lo que estamos oyendo a la obediencia. Así que es necesario que nosotros pasemos al tercer punto, que sigamos adelante después de los primeros 2 puntos de leer y reflexionar, y llegar al tercer punto de responder y hacer aplicación y preguntarnos cómo es que esto me afecta a mí. ¿Qué cambios está pidiendo Dios de mí ahora en mi vida? Cosas así. Vamos a mirar esto punto por punto. Primero, leer. Leer para observar, para mirar lo que el texto está diciendo. Y la primera cosa que tenemos de hacer es leer con reverencia. Siempre consciente de que estamos leyendo la palabra de Dios. Nosotros, claro, practicamos diferentes tipos de lectura. Y cuando recibimos una carta de una persona importante, una comunicación de una persona importante, nosotros no tratamos a esa comunicación, a esa carta, a esa misiva de la misma manera que tratamos a una carta de una persona que no conocemos. Y debe ser así también en cómo nosotros tratamos la palabra de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios con reverencia, sabiendo de quién es. ¿Quién es que nos escribe aquí? No es una persona cualquiera. Es el mismo creador del universo. Es mi hacedor. Es mi Señor. Es mi Padre. Debemos de leer también repetidamente, para observar más y más, sabiendo que nosotros nunca podemos agotar el significado de un versículo. Nosotros no debemos de leer la Biblia una sola vez en nuestra vida. Tener como meta esa. Leer la Biblia una sola vez y después de leerla decir, bueno, ya, yo sé lo que dice la Biblia. Yo sé lo que contiene porque la leí. Eso no es suficiente. Tenemos que leer repetidamente para ir captando los significados sutiles de la palabra, lo que Dios nos está diciendo y viendo nuevas aplicaciones
Porque aunque los tiempos van cambiando, la palabra no. Pero la palabra se aplica siempre en todos los tiempos, quizás en diferentes maneras un poco. O habla a diferentes situaciones que están de moda en nuestro día. Tenemos que leer repetidamente para buscar los principios de Dios, sus preceptos, para conocer su persona y luego entender lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Debemos de leer también creativamente, visualizando en nuestra mente el contexto original y transportándonos en nuestra mente a ese tiempo, a ese contexto y poniéndonos ahí, situándonos en el pasaje con los oyentes originales. Porque así nosotros entendemos mejor lo que está pasando y lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que leer también con herramientas de estudio a mano. No es solamente cuestión de leer con la Biblia, pero por lo menos debemos de tener a mano unas hojas de papel y un instrumento de escribir, un lápiz, un lapicero. Porque vamos leyendo, vamos estudiando, vamos meditando y pasan ideas, pasan preguntas por nuestra mente y necesitamos apuntar esas cosas para luego estudiar más en otro lugar. Podemos utilizar también otras ayudas, diccionarios bíblicos, comentarios, manuales bíblicos y muchas otras cosas que nos pueden ayudar y tener esto a mano para darnos una idea más clara de lo que el texto nos está diciendo. Y también esto ayuda en este punto al cual estamos pasando en este momento, de leer con entendimiento. Cuando nos acercamos a la Biblia, cuando entramos en meditación, es con el fin de entender lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere de nosotros, de hacer observaciones del texto que nos ayudarán a comprender mejor su mensaje. Y por lo tanto tenemos que hacernos preguntas tales como ¿quién? O sea, hacer estas preguntas en el pasaje. ¿Quién? ¿Quiénes están relacionándose aquí? ¿A quiénes está escribiendo el autor? ¿Quién está involucrado en lo que está pasando? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué está escribiendo el autor? ¿Para qué Dios está transmitiendo este mensaje a su pueblo en ese tiempo? ¿Para qué está incluido esto en las páginas inspiradas de la Biblia? Por supuesto, esta clase de lectura requiere de la reflexión constante y nos trae al próximo punto, que es la reflexión, de reflexionar. Ese es un trabajo activo de la mente y del corazón, un trabajo de analizar y concentrarnos en lo que los ojos han visto. Debemos de reflexionar con propósito para cumplir con los objetivos bíblicos de la meditación. Ya los hemos compartido. Son los objetivos de adorar a Dios, de recibir instrucción de Dios, de ser estimulados en el servicio de Dios. Y por último, ser transformado. Así que cuando tomamos la Biblia en las manos y reflexionamos, meditamos, es con este fin, con este propósito. Estamos diciendo a Dios, queremos que esto ocurra a nosotros en ese momento. Debemos también de reflexionar con imaginación, como ya hemos dicho, visualizando el contexto y ubicándonos en el mismo, tratando de sentir y experimentar lo que los oyentes originales estaban viviendo. Y tenemos que reflexionar con humildad, dándonos cuenta que estamos leyendo la misma palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que dijimos en el punto anterior, leemos con referencia, también reflexionamos con humildad, nuevamente notamos que no es una carta de cualquier persona, sino de Dios mismo. Él nos quiere decir algo. Él es el Señor. Tenemos que entender la relación entre nosotros. Él es el Creador, nosotros las criaturas. Él es el Señor, nosotros los siervos. Así que tenemos que reflexionar con humildad, entendiendo quiénes somos ante la presencia suprema del universo.
Tenemos que reflexionar también en oración, confiando en el Espíritu para abrir nuestros ojos y corazón, para ver, para comprender, para responder a la palabra de Dios. Y por medio de ella, responder a Él mismo. Y tenemos que reflexionar con paciencia. Con paciencia, pero también expectativa. Esperando en el Señor para enseñarnos y para mostrarnos lo que Él quiere. Nosotros, al practicar estas cosas, las disciplinas, empezando con esta que estamos analizando ahora, la meditación, claro, esperamos recibir algo. Porque son medios de conocimiento, avenidas de transformación que Dios mismo nos ha proporcionado, y nosotros sabemos que Dios no trabaja de balde, que Dios no hace tollos, no hace líos, no hace desastres. Cuando Dios hace algo es con un propósito y su propósito se cumple. Así que esperamos recibir, esperamos oír la voz de Dios en nuestras meditaciones de su palabra. Y luego pasamos a responder, a hacer aplicación en nuestra vida. Y esto está basado en nuestras observaciones y comprensión del texto en los pasos anteriores. A través de la meditación interiorizamos la palabra de Dios a fin de personalizarla. Y en este proceso, en este último paso, el foco de la aplicación somos nosotros mismos. El foco de la aplicación es usted mismo. Usted está meditando en la palabra de Dios como parte de su propia búsqueda para la ayuda, la dirección y el alimento espirituales. No es pensando en cómo usted puede aplicar esto a su esposa, a sus hijos, a los hermanos rebeldes de la iglesia, a aquellos inconversos que viven ahí por la calle. Primero tenemos que enfocarnos a nosotros mismos. Enfocar nuestra propia relación con Dios. Dejar que Dios haga de nosotros todo lo que quiere, antes de tratar de sacarle la paja del ojo de nuestro vecino. El foco de la aplicación somos nosotros mismos. Cuando yo entro en la presencia de Dios, no es para llevar conmigo a otra persona y decir, mire Dios lo que Él está haciendo. Claro, muchos lo hacemos a veces. Pero cuando lo hacemos es una práctica defensiva. Creemos que al hacer eso nosotros estamos distrayéndole a Dios de nosotros mismos. Si podemos ponerle a otra persona que es peor que nosotros, Dios no se da cuenta de nuestras debilidades. Pero si lo pensamos bien, sabemos que no es así. Así que vamos a enfocarnos a nosotros mismos y dejar que Dios nos haga conformes a la imagen de su Hijo. Porque no hay otra imagen mejor que esa que nosotros podemos llevar en la vida. No hay otra reflexión mejor que podemos dar al mundo necesitado y caído, enredado en pecado. No hay nada mejor que la imagen de Cristo. Viendo ellos a Cristo mismo, viviendo en nosotros y controlando nuestras vidas. Entonces, cuando buscamos la manera de responder a Dios después de haber escuchado su voz, cuando estamos contemplando la obediencia, tenemos que hacernos algunas preguntas importantes. ¿Cómo aplica esta verdad a mi vida personal, a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia y a mi comunidad? ¿Cuáles cambios específicos debo yo hacer en mi vida? Es decir, tengo que preguntarme, ¿estoy aplicando esta verdad en mi vida ahora mismo? Y si encuentro que no estoy aplicando esta verdad, tengo que preguntarme, ¿por qué no lo estoy aplicando? ¿Era que yo no conocía esta verdad antes? ¿O que sí la conocía y Dios ahora está tocando más fuerte en la puerta de mi corazón? Pero ¿por qué antes yo no había puesto en aplicación, en práctica, esta verdad? ¿Era por ignorancia? ¿Por rebeldía? ¿Era por indiferencia? ¿Y cómo pienso realizar esos cambios ahora?
O mejor dicho, ¿cómo pienso dejar que Dios realice esos cambios en mí ahora? Y en este paso hay 3 respuestas esenciales. La primera es la confesión. En el Salmo 139, queremos leer las palabras que encontramos aquí. 139, versículos 23 y 24. El autor de este Salmo, David, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow. No es fácil decir las palabras que David está diciendo, porque él está clamando a Dios y diciendo: Dios, yo quiero que tú me examines a mi persona en este momento. Evalúa tú mi vida, Dios, y dime dónde ando mal, dónde necesito ser cambiado, y realiza tú los cambios en mí. En Proverbios capítulo 28, el versículo 13, encontramos estas palabras: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión. Y todos conocemos las palabras que aparecen en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 7 al 9, donde el apóstol ahí nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una respuesta esencial en la aplicación es la confesión. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Después de oír su voz y reconocer que andamos mal en ciertas áreas de nuestra vida, tenemos que confesar el pecado y pedir transformación. También otra respuesta esencial es la fe, que dice Romanos 10, 17 acerca de la fe. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 2 con relación a este punto? Ahí el autor está animando a sus lectores y les dice a ellos, respecto a lo que estaba pasando en un momento en la historia del pueblo de Israel: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Habían oído la palabra de Dios, pero el oír no es suficiente. Tiene que producir fe en el oyente. Así que una segunda respuesta esencial es la fe. Y luego, ¿qué? La obediencia. La obediencia. Nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 15, no un ejemplo de obediencia, al contrario, un ejemplo de desobediencia de parte del primer rey de Israel, de Saúl. Allí el profeta Samuel está hablando con él y diciéndole, haciéndole saber cuáles son las cosas a las cuales Dios da más importancia. Y encontramos estas palabras, 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obediencia es sumamente importante a Dios. Así es como nosotros entonces
analizamos o meditamos sobre un pasaje bíblico. Pero no es solamente un pasaje bíblico sobre el cual podemos meditar. Otra cosa es la meditación sobre la naturaleza. Vamos a leer rápidamente en el Salmo 19 unas palabras muy conocidas. Dice aquí el autor, el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que también podemos meditar sobre la naturaleza, en la cumbre de una montaña, en una playa, al lado del mar, en cualquier lugar. Pero la meditación es algo importante en la vida de cada cristiano. Con esto estamos terminando esta tercera lección. Llegamos al momento de otro ejercicio. Y tengo aquí un ejercicio para ustedes, que es un ejercicio de meditación sobre Mateo capítulo 11, 25 al 30. Quiero que se fijen bien en estas preguntas que aparecen ahora en la pantalla, que tomen un momento aparte, busquen un lugar aparte también y mediten sobre este pasaje, respondiendo a estas preguntas. Después de terminar su trabajo, entréguelo a su facilitador. Que Dios les bendiga.